Saludos, hermanas y hermanos de la Iglesia de Cristo de Nueva York. Mi nombre es José de la Rosa, del Ministerio Latino del Bronx. Qué privilegio y qué honor para mí poder estar con ustedes una vez más a través de este medio. En el servicio latino pasado tuvimos un excelente mensaje de parte de nuestro líder Juan Rodríguez titulado Dios merece toda la gloria y honra. Está disponible en este mismo canal y si por alguna razón no pudiste verlo, te recomiendo que lo hagas. ¿Ven? El día de hoy estaré iniciando un hilo espiritual. Para que entiendan mejor, es una pequeña serie de mensajes basado en las características, personalidad y carácter de Jesús. Confieso que durante un tiempo estuve huyéndole, por así decirlo, algunos de los conceptos que vamos a ver hoy. Y para ser honesto, me sentía en el lugar de Jonás, me sentía como Jonás. Pero por alguna razón, el Espíritu puso en mi corazón esta serie de mensajes y siento que es algo que no puedo seguir ignorando. Pues es totalmente imposible hacer un mensaje y no aprender de él. Mi título para este mensaje es El enfoque del Maestro. El enfoque del Maestro. Pero antes de empezar, por favor acompáñenme en una oración para poner este mensaje en manos de Dios. ¿Amén? Dios y Padre, gracias Señor por un nuevo día, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos da sin que lo merecemos, Señor. No merecemos absolutamente nada, Señor. Pero aún así, Padre, su misericordia, su amor, su compasión se impone, Señor, ante nuestra maldad. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estudiar su palabra y aprender de ella, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder compartir su palabra y compartir mi fe con otras personas. Ahora le pido, Padre, por este mensaje, que por favor usted esté en control de él, Señor, que por favor usted me dirija, puesto que no soy perfecto, Señor. Sin embargo, su espíritu sí. Gracias, Señor, de nuevo, por favor, hágame un lado y que sea su espíritu que se encargue. Se lo oro y se lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Para empezar, por favor, vayan a Lucas 19, del 1 al 4. Lucas 19, del 1 al 4, versión Dios habla hoy. Y previo a, por favor, hagan una marca ahí, puesto que vamos a permanecer un poco aquí en esta escritura para ver qué podemos aprender aquí. Amén. Lucas 19, del 1 al 4. La Biblia dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era muy pequeño de estatura. Era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Amén. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre rico y que era el jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Para introducirlos un poco a lo que vamos a ver, en el tiempo de Jesús, los judíos contratados por el gobierno romano como recaudadores de impuestos eran odiados por los demás judíos y eran considerados traidores. Otras versiones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, dice que Zaqueo era el jefe de todos los cobradores de impuestos de esa región y que por consiguiente se había hecho muy rico. La referencia de la versión que estamos estudiando aquí, la versión Dios habla hoy, también nos dice que debido a su cargo como funcionario público, Zaqueo tuvo muchas oportunidades de hacerse rico con dinero mal habido. Como ya vimos en la Biblia, Zaqueo era pequeño de estatura y dada la cantidad de personas que había en el lugar, no podía ver Jesús. Algo totalmente normal, dado que donde quiera que Jesús llegaba, la ciudad se paralizaba.
Él era el centro de atención, tanto para el pueblo que querían escuchar sus enseñanzas, como para los religiosos y fariseos de la época, que lo veían más bien como una amenaza. Pero no solo esto, sino también porque llevaban muchas personas enfermas y endemoniadas para que Él los curara. Pero, ¿qué tuvo que hacer este hombre para poder ver a Jesús? Vamos a ver qué tuvo que hacer. Primero, Zaqueo trataba de ver entre las personas, pero la gente no se lo permitía. Imagínate un hombre bajo de estatura luchando entre un gran tumulto de personas. Solamente imagina eso, piensa en eso. ¿Qué más? Dice que corrió hacia adelante. La Biblia dice que él tuvo que correr. Imagino que quizás intentando encontrar un lugar mejor que le facilitara la visión para él poder verlo. También, ¿qué más? Zaqueo se subió a un árbol cerca de donde tenía que pasar Jesús, solamente para poder verlo. Si no te imaginaste las burlas de las personas cuando estaba luchando entre la gente, imagínatelo ahora, subido en un árbol, como dicen en mi país, trepado en una mata. Pero de esto me surgen varias interrogantes. ¿Por qué creen que Zaqueo, siendo un hombre tan rico, conocido y próspero en su época, quería ver a Jesús? ¿Qué piensan que motivó a Zaqueo a hacer todo esto? Saben, este hombre hizo todo esto porque reconoció su necesidad de Dios en su vida. Él realmente quería un encuentro con Jesús. Para quienes somos discípulos o cristianos, y en breve voy con quienes no lo son, ¿qué sacrificio estamos haciendo para acercarnos más a Jesús? ¿Qué sacrificios estamos haciendo para crecer más en nuestra relación con Dios? Ojo, yo no estoy hablando de leer la Biblia 15 minutos al día, ni tampoco de orar cuando nos acostamos, y ni tampoco de ver el servicio cuando está disponible en el canal de YouTube. No. Eso se supone que ya está en el paquete. Eso se supone que ya lo estemos haciendo. Y voy a hacer un poco más lejos. Voy un poco más lejos. Leer la Biblia 15 minutos al día no basta. Mientras más leas tu Biblia y profundices en ella, mucho más vas a crecer y evolucionar en tu fe. Pero, por favor, noten la palabra que utilicé aquí. Sacrificio. De nuevo, mi gente. ¿Cuáles sacrificios estás haciendo para Dios? ¿Qué sacrificios estás haciendo por tu fe? ¿O cuáles sacrificios estás haciendo por tu ministerio? Para nuestros amigos y familiares estudiando la Biblia, para ti que ya eres un discípulo de Cristo y también para quienes no lo son. Algo que motivó a Zaqueo a ir hacia Jesús fue reconocer su necesidad de Él. Quizás tenía el trabajo, el dinero, las relaciones o el poder, pero eso no bastaba. Había algo que faltaba en su vida. Había un vacío en su corazón que solamente Jesús podía llenar. Y esto es algo que aplica no solo para Zaqueo, sino también para todos nosotros aquí el día de hoy. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Reconocemos que necesitamos un cambio en nuestras vidas. Reconocemos que aún como discípulos o cristianos podemos dar más de nosotros. Y a las demás personas que nos rodean, al ministerio al que pertenecemos, como ya dije, a nuestro Dios, a través de la adoración, a través de compartir nuestra fe con otras personas, a través de mucho más tiempo de oración y tiempo de calidad con Él. No sé si lo notan, pero
reconocer nuestra necesidad de Dios nos mueve al sacrificio, nos mueve a tomar decisiones sabias, nos mueve a realizar cambios importantes en nosotros, en nuestra actitud. Segunda escritura que quiero mostrarle, seguimos. Lucas 19, 5 al 6. Lucas 19, del 5 al 6. Seguimos en la misma escritura de Zaqueo. Lucas 19, del 5 al 6. Dios habla hoy. La Biblia dice: cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús pasaba, lo vio y que lo llamó por su nombre. ¿Quién le dijo su nombre a Jesús? No lo sé, se los dejo de tarea. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cómo Jesús sabía que este hombre, al cual no conocía, estaba dispuesto a recibirlo en su casa? Jesús, quien conocía y aún conoce todos los corazones de la persona, solo tuvo que ver a este hombre y vio en él un corazón humillado. Él vio a alguien que de verdad quería tenerlo cerca, que anhelaba tener una relación con él. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros aquí, del mismo modo, Jesús ha querido acercarse a nosotros y entrar a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestro carácter, a nuestra vida? Ahora, lo próximo que deberías preguntarte es si se lo has permitido, si le hemos permitido a Él entrar a nuestras vidas y si verdaderamente nos hemos sacrificado para acercarnos más a Él. Continuamos. Lucas 19:7. Lucas 19:7. Seguimos con Zaqueo, mi gente. Lucas 19:7. Dios habla hoy. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Amén. La Biblia dice que comenzaron a criticar. Otras versiones de la Biblia dicen que comenzaron a murmurar. Y otra dice que empezaron a quejarse. Aquí vemos que este hombre quería un cambio en su vida y que había reconocido su necesidad de Dios. Pero aquí empieza la presión de la gente, tanto para Jesús como para él, porque estos comentarios podían desanimarlo y no tomar la decisión correcta. Y en este punto quiero animar a todas las personas que están estudiando la Biblia. Créeme, es muy probable que en algún momento esto que estamos viendo aquí también suceda contigo. Pueden empezar a cuestionarte, pueden empezar a verte y tratarte diferente. Y quizás puede que hasta esto venga de personas que tú menos te esperabas. Pero mi pregunta es, cuando las personas comenzaron a criticar, murmurar y a quejarse, ¿quién estaba detrás de eso? ¿Quién estaba detrás de estas personas? Juan 10:10, solo como referencia, no tienen que ir allá. Dice que el ladrón, haciendo clara alusión a Satanás, solo viene a matar, robar y destruir. Pero, ¿qué hace Zaqueo? Toma la decisión más sabia, no se deja distraer y sigue adelante. Continuamos en Lucas 19, del 8 al 10. Lucas 19, del 8 al 10. Con Zaqueo, seguimos con Zaqueo, no nos hemos movido en ningún momento. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien,
le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cómo se llama lo que acabamos de ver aquí? Arrepentimiento. ¿De qué debemos arrepentirnos, mi gente? Sencillamente de todo. De las cosas malas que le hacemos a otros, de nuestra mente mundana quizás, de nuestra lengua, cómo hablamos, de nuestra falta de fe, nuestra manera pesimista a veces de ver las cosas, de nuestra falta de tiempo para Dios. Pero también, y más que todo, pienso que de no reconocer que necesitamos más de Dios en nuestras vidas. ¿De qué debemos arrepentirnos, tú y yo? ¿De qué? Quizás no le des importancia, pero como un discípulo, como un discípulo de Cristo, te digo, para crecer espiritualmente, esto debe ser algo de todos los días. Pues la realidad es que todos los días le fallamos a Dios de diferentes maneras. Y es por esto que siempre debemos mantenernos pidiéndole perdón y arrepintiéndonos para poder crecer en humildad. Amén. En el versículo 10 encontramos el enfoque de Jesús, el que se supone también debería ser el nuestro. Dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar a los perdidos. Trabajar en nuestras vidas o con nuestras vidas para que los demás conozcan de Dios, para que se arrepientan y puedan llenar ese vacío espiritual con el cual fuimos creados. Cuando Jesús va donde Zaqueo, él estaba cumpliendo con su deber. Él estaba ganando un alma más para Dios. Y no solamente una, porque el hecho de una persona de esa reputación y fama arrepentirse y cambiar de vida servía de testimonio del poder de Dios para también cambiar la vida de los demás. Por eso siempre iba hacia donde estaba lo que las personas consideraban lo peor. Porque a él le encantaba, mi gente, ensuciarse las manos. Jesús siempre toma lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen demasiado. A continuación vamos a ver 2 escrituras de las tantas que hablan sobre esto. Y son solo como referencia. Si no desean, no tienen que buscarla. Yo la voy a leer. Lucas 5, 31 y 32. Lucas 5, 31 y 32. Dios habla hoy. Lucas 5, 31 y 32. Jesús le contestó, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Amén. La próxima escritura, como referencia también, Marcos 2, versículo 17. Marcos 2, 17. La Biblia dice, Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Los perdidos, los pecadores, los marginados, los más insignificantes, aquellos que estaban enfermos espiritualmente, pero que sobre todo eran humildes de corazón. Ese era el enfoque del Maestro. Pero hay una escritura que me encanta y que sobre todo me llama mucho la atención por un detalle. Por favor, acompáñenme a Mateo 10, del 5 al 10. Mateo 10, del 5 al 10. Versión Dios habla hoy.
Amén. Mateo 10, 5 al 10. Dios habla hoy. La Biblia dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Amén. ¿Qué sucede aquí? Jesús está reunido con sus 12 discípulos y les encarga anunciar el mensaje del reino de Dios entre los judíos, entre los pueblos. Y entre otras cosas más también, haciendo uso del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué Jesús les dice: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria? ¿Acaso en estas ciudades no habían perdidos y pecadores? ¿Qué pasó aquí? Los samaritanos y habitantes de Samaria se habían mezclado con otros pueblos de diferentes religiones y costumbres. Debido a esto, eran considerados por los judíos como solo extranjeros. ¿Dónde estaba el problema? En que estos pueblos con los cuales estaban mezclados los samaritanos eran pueblos idólatras, que tenían sus propios dioses y adoraban ídolos. Por esto le llamaban paganos, porque no tenían una identidad espiritual. Jesús sabía, mi gente, que enviar a los discípulos a estos pueblos representaba una distracción y pérdida de tiempo para ellos, pues eran pueblos que no creían en Dios. Por eso Él les da instrucciones directas. Prácticamente, no pierdan el tiempo, enfóquense en los perdidos. Amén. Ya vimos el enfoque del Maestro y de qué manera Dios pudo trabajar y cambiar el corazón de Zaqueo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, en vez de estar del lado de Jesús, nos encontramos del lado opuesto, del lado contrario? ¿Qué sucede cuando, en vez de animar y motivar a los demás, transmitimos desánimo y nos convertimos en una distracción para ellos? ¿Qué hacemos cuando una persona, buscando de Dios y estudiando la Biblia, buscando hacer un cambio en su vida y tratando de llenar ese vacío espiritual, como en el caso de Zaqueo? ¿Qué hacemos cuando vemos otras personas quizás sirviendo, ayudando a los demás y trabajando para Dios a tiempo completo, como en el caso de Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Lo animamos? ¿Le damos fuerza? ¿Lo motivamos a seguir adelante? ¿O simplemente hacemos lo mismo que estaban haciendo estas personas de la escritura de Zaqueo? ¿Saben? Estas personas que intentaron desanimar tanto a Zaqueo para que no tomara la decisión más importante de su vida, como también a Jesús, se estaban dejando utilizar por el personaje de Juan 10:10. Y eran personas que no estaban bien espiritualmente. A continuación les quiero compartir una escritura de tantas que hablan sobre esto, para que ustedes puedan establecer una diferencia entre el enfoque y visión de Jesús en su vida diaria y estas personas que trataban de distraerlo. Por favor, presten atención. Presten atención. Aquí hay un gran aprendizaje para nosotros. Juan 9, del 13 al 34. Juan 9, del 13 al 34. Para que puedan entender el contexto de lo que está sucediendo en esta escritura. Jesús acababa de sanar a un hombre ciego de nacimiento.
¿Qué sucede? Que para los fariseos y religiosos de su época, esto era una ofensa por él haber realizado este milagro en sábado. Por favor, nótese las diferencias de enfoque y sobre todo en las palabras que utilizan. Amén. Juan 9, 13 al 34, Dios habla hoy. La Biblia dice: el día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego, era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él le contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, y dale con eso. Él les contestó: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Le contestó: ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre le contestó: qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces: tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Amén. ¿Qué vemos aquí, mi gente? ¿Qué podemos ver aquí? Si se fijan, ¿qué vemos de parte de Jesús? Trabajo y compasión. ¿Qué vemos de parte de estas personas? Crítica, envidias, celos, prejuicio, división, orgullo, arrogancia, negatividad, egoísmo, acusaciones, altanería y abuso de poder, porque al final también lo expulsaron de la iglesia. Como les dije anteriormente, esto es solamente una de tantas escrituras donde podemos ver cómo esto se repite una y otra vez, una y otra vez. No hay una sola escritura en toda la Biblia donde podamos ver a los fariseos y religiosos de la época de Jesús
orando o sanando una persona enferma. Ellos conocían a los enfermos y lo veían todos los días. Conocían las necesidades espirituales de todo el pueblo porque eran sus maestros, pero no hacían nada. ¿Saben por qué? Porque contrario a Jesús, estaban enfocados en ellos mismos. Ahora, mi pregunta para ustedes es, como discípulos de Cristo, como hombres y mujeres de Dios que somos, ¿en qué estamos enfocados? ¿Qué tiene nuestra atención ahora mismo, mi gente? El trabajo, la casa, tus amistades, el dinero, las deudas, quizás otras personas, o tal vez tú mismo. ¿Qué? Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad de su Padre y en su trabajo, que era evangelizar. Sin embargo, estas personas estaban enfocadas en todo lo que hacía Jesús. Pero también hay algo que podemos aprender de esta escritura, mi gente. ¿Cómo nos va con el chisme? ¿Cómo nos va con la crítica? ¿Cómo nos va hablando de los demás? Y hablo de esto porque para muchos cristianos estos son temas tabú. Estos son temas tabú de los cuales las personas no suelen hablar. No nos gusta hablar de eso. Pero ¿saben qué? Nuestras palabras tienen poder, mi gente. Tanto de animar como de desanimar. Tanto de construir como también de destruir. Tanto de exaltar como también de desmoralizar a los demás. Y esto es algo que muchas veces pasa desapercibido, pero lamentablemente existe. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Saben, con cada juicio que emitimos sobre otras personas, solo pone en evidencia los verdaderos sentimientos que llevamos dentro. Y mucho peor aún, aquello que no nos atrevemos a reconocer. Eso solo nos pone el corazón duro. Corazones duros que solo rebosan de oscuridad, amargura, envidia y prejuicio hacia otros. La crítica, el ser muy crítico, nos hace ir por la vida arrastrando pecados del corazón que a veces no se ven a simple vista, pero que poco a poco, mi gente, lentamente van en aumento y nos estancan espiritualmente, alejándonos del enfoque de Jesús. Amén. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Dios habla hoy. La Biblia dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y que envenena a la gente. Amén. Eso que hacían los fariseos y religiosos de la época de Jesús y que hoy en día es tan normal en el mundo, es como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a todas las personas que nos rodean. Y es por esto que debemos cuidarnos y alejarnos de eso. ¿Por qué razón les digo esto? ¿Por qué razón es tan importante? Mateo 5:20. Mateo 5:20. Dios habla hoy. La Biblia dice: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Amén. Jesús tenía bien claro cuál era su trabajo. No había nada que estas personas pudieran hacer para desenfocarlo ni distraerlo. Pero tampoco había nada, si lo piensan bien, tampoco había nada que estas personas pudieran hacer para ocultar los milagros y el trabajo que él estaba realizando para su Padre. Y mucho menos tomar su lugar en la cruz por nosotros. Su enfoque
no era de este mundo. Su enfoque no estaba basado en otras personas, ni mucho menos en sí mismo. Y si nosotros queremos crecer en nuestra fe y relación con Dios, tenemos que aprender a imitar esto. Como hombres y mujeres de Dios, es momento de tomar decisiones, mi gente. No podemos seguir repitiendo las actitudes negativas del mundo. No podemos seguir contaminándonos, repitiendo el pecado ajeno que nos rodea. El enfoque del Maestro nos conduce a Dios y a la vida eterna. El enfoque terrenal nos desconecta espiritualmente y nos conduce a un lugar de dolor y sufrimiento eterno. Ahora, nos corresponde a nosotros elegir a dónde queremos ir. Por favor, reflexionemos en esto. Amén. El enfoque del Maestro. Espero que este mensaje sea de ayuda para ustedes, que podamos analizar cuál es nuestro enfoque y si está basado en otras personas, como ya le dije, en nosotros mismos o en Jesús. Gracias por el favor de su atención, que al final la gloria y honra sean solamente para Dios. Un abrazo y al final tendremos una alabanza para ustedes. Espero que la disfruten. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero